buen sábado para todos, bienvenidos a Saber Vivir Mejor. Y ya les voy contando que el tema central de nuestro programa en el día de hoy tiene que ver con la consulta médica adolescente, su derecho a la confidencialidad y también a tomar decisiones sobre su salud. Estos son los avances de hoy. Hoy en Saber Vivir Mejor conversamos sobre los derechos de los adolescentes y el rol de los padres con la doctora Laura Batalla. Aprendemos cómo hacer una correcta higiene bucal y nos visita la actriz y comunicadora Adriana da Silva. En Farmacia San Roque encontrás todas las maneras de vivir bien. sanroque.com.uy. Y en instantes me voy a encontrar con la doctora Alejandra Rey, pero antes vamos a recibir a la doctora Paola Pacheco. Vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con la visión, con los ojos, la higiene de pestañas y también la de párpados. Paola Pacheco, de Oftalmovisión. Doctora, ¿cómo le va? Bienvenida. Muy bien. Gracias, Sole, por estar de nuevo aquí. Bueno, nos traes un tratamiento justamente para esto, ¿verdad? Higiene de párpados y pestañas. Exacto. Bueno, acá lo que traigo es eso, es un tratamiento innovador, que es un tratamiento para las blefaritis, con un equipo que es este, que se llama Blefex, que parece el tamaño de una lapicera, es muy chiquito, y lo que hace en realidad es una microexfoliación, limpia muy bien párpados y pestañas. Ahora, te interrumpo un segundito para algo más básico todavía. Sí, claro. Quizás nadie de nosotros se había puesto a pensar de que había que hacerle una higiene especial a nuestros párpados y a nuestras pestañas. Eso ya de por sí para muchos es algo novedoso. Bueno, cuento un poquito de lo que es la blefaritis. La blefaritis es una inflamación crónica de los párpados, sobre todo de la parte externa, pero en etapa evolucionada también puede afectar la parte interna y dar un ojo seco. Y lo que se produce es que nuestra flora normal tiene bacterias, pero el párpado está cargado como en lípidos y muchas veces en alguna población, y sobre todo cuando pasan los años, esa cantidad de bacterias se acumula alrededor del párpado y alrededor de las pestañas. ¿Qué tienen las bacterias? Se vuelven ahí patógenas, decimos en medicina, y empiezan a poner lo que se llama desechos y también exotoxinas, que terminan siendo tóxicos para la superficie ocular, porque acordate, Sole, que el párpado constantemente está en contacto con la superficie del ojo y actúa en forma de barrera. Es muy difícil, hasta ahora, hasta hace muy poco, el tratamiento para esta inflamación crónica del párpado era bastante en domicilio, casero. Lo que hacíamos éramos shampoo diluido, que el paciente se aplicaba en su casa, y también ungüentos antibióticos que disminuían la carga bacteriana. Esta inflamación da características, capaz que me decís, ¿cuáles síntomas da? Para que nos demos cuenta. Ahí está, ¿cómo nos identificamos que estamos teniendo un problema? Entonces, para ser prácticos, quedan cosas muy en específicas en la oftalmología, que es ojo rojo, que ya hablamos en otros programas, lagrimeo, fotofobia, a veces se forman también nódulos en el párpado que se llaman chalacio, orzuelos a repetición. Como granitos. Como granitos, exacto. Y bueno, y molestia, fotofobia. Y en las pestañas también se puede producir. Y en las pestañas quizás, si somos muy atentos y tenemos buena visión, podemos ver como unas costras, que acá lo tenemos magnificado en este esquema que yo estoy mostrando exagerado, acá. Pero que... Exactamente. Bien. Entonces, el tratamiento como en domicilio dijimos que era muchas veces ineficiente. Esto a su vez es muy parecido a la parte odontológica, donde nos hacemos 2 veces al año, capaz que una higiene mucho más profusa de los dientes. Se forma también un biofilm sobre la superficie del ojo que nos puede complicar a veces las cirugías. Podemos infectarnos a través de ese párpado que está infectado. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer, doctora? Antes de que aparezcan los síntomas, incluso es interesante. Primero hay que consultar. Primero, ¿no? consultar para tener un diagnóstico de certeza. Y segundo, bueno, vamos a hacer tratamiento en domicilio, que existen hoy en día espumas específicas para párpados, tratamiento con compresas calientes, lágrimas si el paciente tiene ojo seco. Y después este aparatito, que en realidad lo ven como muy sencillo, pero en realidad lo hacemos en consultorio, es indoloro, demora unos 10 minutos y como lo ven acá, empieza a vibrar a alta velocidad, ya está vibrando. Esta es la espuma que les traje para que vean que es bastante práctico. Mira, Sole. Mira vos, esta es la una espuma. Exfoliación. Exacto, es muy agradable. El paciente la va a pasar y nosotros en consultorio y la vamos a pasar todo acá. ¿tá? Voy a dejar acá todo el esquema lleno de espuma. Esto hace que sea más agradable. Hay una anestesia que hacemos tópica y con esta microfresa, con una microesponja descartable para cada caso, se van limpiando todas las pestañas de ese biofilm y de todos esos desechos. Es como un mini peeling. Quizás, parecido. Digo, para utilizar un término más conocido. Como son enfermedades crónicas, no se puede hacer una sola vez al año. A veces requiere el paciente 2 y a veces no lo tiene. Pero ya te digo, para darte números estadísticos, 70% de los pacientes que tienen 70 años o más
tienen blefaritis. O sea que es algo que vale la pena consultar, ver Bien. si la tenemos o no. No todo el mundo va a ir a este aparatito, pero realmente hay que hacer la higiene. Qué importante, ¿eh? Así que siempre la consulta y cuando es necesario entonces se utiliza esta especie de Se llama exfoliante exacto, para ojos y párpados. tal cual. ¿Cada cuánto entonces dijiste que es importante hacerlo cuando uno ya tiene algún síntoma Cuando y demás? tienen- Por lo exacto. menos 2 veces al año. Por lo decías. menos 2 veces al año la higiene en consultorio y después el paciente va con esas espumas especiales, va a hacerse también tratamiento en domicilio. Por lo último que quiero destacar, doctora, es que tenemos que priorizar la higiene de esa zona de nuestra cara, tanto como la de nuestros dientes, nuestra boca. Totalmente. Pero quizás uno no jerarquiza la importancia que tiene también el cuidado higiénico de párpados y pestañas. Exactamente, Así que, en exactamente. ese sentido quiero resaltar. Muchísimas gracias, Bueno, doctora. gracias por la invitación, un placer estar placer. con ustedes. Igualmente. Y a propósito, quiero comentarles que justamente si sabías que dejar pasar pequeños problemas de visión, después a futuro puede generar un daño irreversible en tus ojos. Por lo tanto, siempre te decimos que es importante controlar tu salud ocular. Es fundamental para prevenir enfermedades como el glaucoma o la retinopatía diabética. En Oftalmovisión hay un staff de 12 médicos especializados en todas las áreas de la oftalmología. Comunícate con Oftalmovisión y agenda tu consulta en 24 horas. A continuación, les cuento que fuimos hasta la clínica del doctor Leonardo Sande y nos contestó una pregunta que es muy frecuente cuando se trata de bajar de peso, que consiste en si se puede bajar de peso sin perder masa muscular. Vean qué dice el doctor Sande. Presenta Clínica Sande. Abordaje integral del sobrepeso con estrategias de adelgazamiento individualizadas. ¿Se puede descender de peso y mantener la masa muscular? La respuesta es sí. De hecho, cualquier estrategia que tenga como objetivo que una persona descienda de peso debe ser cuidadosa y debe estar diseñada para que las personas desciendan tejido adiposo, pero mantengan, incluso aumenten la cantidad de masa muscular. Pero primero quiero explicar por qué es tan importante tener una adecuada musculatura. El músculo es el tejido con mayor actividad metabólica. 1 kilo de músculo no entrenado gasta aproximadamente entre 14 y 16 kilocalorías por kilo por día, y 1 kilo de músculo entrenado puede gastar hasta 18 y 20 kilocalorías por kilo por día. Quizás la diferencia entre las personas que con más facilidad se mantienen delgadas de las que no es la velocidad del metabolismo basal. Cuanto más músculo tengamos, mayor será la velocidad del metabolismo basal y esto va a ser protectivo para el peso. Si hablamos solamente de descender de peso, cuando una persona quiere ese objetivo, tiene 2 grandes estrategias: o consumir menos calorías y carbohidratos o gastar más. Si la persona no realiza actividad física, estará utilizando el 50% de sus posibilidades. Pero más allá del peso, entrenar y tener una buena masa muscular aumenta la sensibilidad a la insulina, previene la resistencia a la insulina e hiperinsulinismo, que como sabemos son estados prediabetes. ¿Cómo podemos diseñar una estrategia para que la persona descienda tejido adiposo y mantenga el músculo? Lo primero es realizar actividad física. El principal estímulo para que la persona conserve y aumente el músculo es la actividad física. La OMS recomienda 150 minutos semanales de actividad intensa o 300 minutos de actividad moderada o leve. ¿Cuál tipo de ejercicio? Me inclino un poco más por el isométrico, básicamente porque esto va a aumentar la masa muscular, y también en personas que tienen cierto grado de sobrepeso va a ser más cuidadoso para las articulaciones y no va a generar tanto impacto en las mismas, y además son mejor tolerados. Lo segundo es un adecuado aporte de proteínas. ¿Cuántas son o qué cantidad de proteínas debe consumir una persona? Se calcula por kilo de peso, aproximadamente 0,8 gramos a 1 gramo de proteína por kilo de peso por día. Para poner un ejemplo, si una persona pesa 70 kilos, entre 56 gramos de proteínas por día y 70 gramos sería adecuado. Si la persona realiza actividad física, la cantidad de proteínas debe aumentar a 1.2, 1.6, y si la actividad física es intensa puede llegar hasta 2 gramos. De hecho, los deportistas de alto rendimiento pueden consumir hasta más de 2 gramos de proteína por kilo de peso día.
Y lo tercero y lo más importante, el descenso de peso semanal debe ser adecuado a sus características. Descendiendo del 1 al 1,5% de su peso basal por semana está perfecto, y esto lo digo para los ansiosos. ¿Se puede descender de peso con mayor velocidad? Claramente sí, pero esto implica mayores restricciones para el paciente. Si nosotros realizamos dietas muy restrictivas, claramente no vamos a poder ofrecerle al paciente la cantidad de proteínas necesarias, y el paciente, además de perder tejido adiposo, va a perder masa muscular. Y si bien puede tener un efecto rápido de un descenso grande de peso en poco tiempo, a largo plazo esto va a tener un costo metabólico para el paciente importante. Entonces, consumir la dosis adecuada de proteínas, realizar ejercicio físico y tener un descenso adecuado y moderado semanalmente. Y a realizar todo ese ejercicio físico, porque la actividad física no es una cuestión de peso. Cualquier persona, más allá del peso que tiene, debe realizar actividad física para mejorar su salud. Muchas gracias, doctor Sande. Bueno, bienvenida, doctora Rey, qué placer. Ya pensé que me habías abandonado por ahí. No, por supuesto que no. Y de hecho, vamos a conversar en el living, Alejandra, de un tema que es muy importante. Claro que sí. Que no sé si lo hemos abordado antes en Saber Vivir Mejor, me parece que para nosotras es un tema nuevo, que es la consulta médica adolescente. ¿Qué pasa con el tema de las consultas en privado? ¿Hasta cuándo, verdad, los padres podemos ingresar con ellos a la consulta y cuándo tenemos que quedarnos afuera? La confidencialidad de sus historias clínicas, qué decisiones pueden tomar solos sobre su salud. Son temas realmente muy interesantes y lo vamos a hablar con una experta en la materia, como es la doctora Laura Batalla, que hoy nos acompaña. Ella, además de ser experta en adolescencia y orientadora familiar, es coordinadora policlínica de atención integral de los adolescentes en el Hospital Policial, también en el Hospital, en la Asociación Española. Muy bienvenida, Laura, es un placer recibirte. Te hemos entrevistado en otras oportunidades, pero es un gusto que estés aquí con nosotras. Yo estoy muy contenta de estar acá, porque más ustedes son muy divertidas, me encanta. Muchas gracias. Estoy re cómoda. Bien, qué bueno que estés cómoda, Laura. Laura, dos preguntas juntas. La Dale. primera es, ¿qué es adolescente? Porque, ¿cómo está definida la adolescencia? Y la otra, si todos los adolescentes deben ser atendidos o deben tener una consulta en un equipo de adolescente, o cuando hay algo fuera de la norma, que no se vio con la norma, ahí hay que hacer la consulta con adolescencia. Bueno, adolescencia lo define la Organización Mundial de la Salud como la etapa que va entre los 10 y los 19 años. Es muy variable y depende, a mí me gusta mucho más la definición de la UNESCO, que es lo que cada sociedad considera como tales. Sí, porque ahí tenés en cuenta el momento y el ámbito geográfico y sociológico, ¿verdad? Pero más o menos anda ahí. Los equipos acá atienden en esa franja etaria. Indudablemente se ha extendido hacia más años, porque las definiciones de cuándo se termina, si bien desde el punto de vista biológico nadie las duda, que es cuando finaliza el desarrollo puberal, cuando son independientes, cuando pueden mantenerse a sí mismos, cuando son autónomos, eso ha cambiado un poco porque cada vez se extiende un poco más. Y ahí se mezcla la adultez con la adolescencia. La adolescencia con la juventud. Con la juventud. Con la juventud, ¿verdad? Y con el derecho, digamos, a la privacidad. Pero me imagino ahí qué tensión entre los derechos del joven a su privacidad y los derechos de los padres, que somos responsables por ellos. Sí, por supuesto. ¿No? Entonces, ¿qué se ha decidido al respecto? Primero, cualquier adolescente puede ser visto por un médico, o sea, por su pediatra, por supuesto, por un médico general. Eso también depende de la decisión de cada uno. Yo siempre digo que los chicos tienen que decidir ellos con quién les gusta atenderse, porque si se llevan bárbaro con el pediatra, no tienen por qué pasar a los 14 años obligatoriamente a atenderse con el equipo de adolescencia. Claro. Y el equipo como tal, el equipo multidisciplinario, que es el que corresponde, que atiende a adolescentes, quizás sea, a nosotros nos gusta llamarlo un estadio 1,5, ¿verdad? No es atención primaria ni secundaria, queda ahí en el medio, 1,5. 1,5. ¿Ah? ¿Y cuáles son las...? ¿Por qué un equipo multidisciplinario para atender a adolescentes? Porque muchas de las problemáticas que tienen los adolescentes dependen de varios factores, no solamente del factor médico. No es solamente la presión arterial, los glóbulos blancos o los lípidos. Y por ejemplo, te doy un ejemplo, un adolescente que tiene un trastorno del peso,
tanto sea en más como en menos, no depende solamente de, no es solo pesarlo, darle No una es buena... solo un nutricionista, no es un psicólogo. Exactamente, a veces totalmente. un psiquiatra, Exacto. un apoyo a la familia. ¿Cuáles son los problemas que están teniendo los adolescentes del Uruguay hoy? El Sí. peso me imagino que es uno, En ¿no? este Tanto momento en más el como en peso, menos, ¿no? El peso, sí, tanto, exacto, digamos, las disalimentaciones, ¿verdad? Los Ajá. trastornos disalimentarios. Los problemas de adaptación a la currícula, es decir, el abandono académico, ¿verdad? Los conflictos en la familia, que esos son hasta normales. ¿ah? Trastorno del sueño, yo he visto muchos chicos como que duermen de día y... Claro, pero eso también tiene que ver con la familia, porque también tiene que ver con los límites, ¿verdad? Sí, porque si se queda y nadie le dice que se tiene que ir a acostar, como Claro. que, ¿dónde Pero está? antes de ¿Es abordar... un insomnio real o es un insomnio porque no se va a dormir? Exacto, antes de abordar todo eso, el mundo adolescente es muy Ujú. complejo en Pero todo su maravilloso. abordaje y maravilloso y apasionante, sin duda, pero no quiero dejar de perder el hilo sobre el tema de Sí. tema de la consulta médica. Sí, porque ¿En más qué hay- momento el adolescente, el joven, la joven puede tener una consulta o debe tenerla sin la presencia de sus padres, por ejemplo? Mira, si tenemos en cuenta que un altísimo porcentaje de las agresiones, de la violencia, incluso de los abusos, tanto físicos como sexuales, se producen al interior de la familia, ¿ah? En realidad los pediatras deberían tener una consulta solas con sus pacientes. Por algo, muchas veces ese diagnóstico lo hace el sistema educativo, que es el que está con el niño o con el adolescente en privacidad. ¿Ah? Entonces, todos tienen que tener una instancia de consulta solas. Eso va mucho en quién lo ve. En lo que me es personal, yo prefiero la primera consulta la tengo en conjunto, con el adolescente y quien lo acompaña, si viene, ¿no? Obvio, con su mamá o su papá o su abuela, con quien sea. ¿Por qué? Porque esa familia no me conoce y tiene que conocer a quién va a poner, en las manos de quién va a poner la salud de su hijo. Claro. ¿Ah? Y yo tampoco la conozco. Y para mí, la visualización de cómo ingresa, de cómo se relacionan, forma parte del diagnóstico. Toda información que te Forma te está parte del recibiendo, diagnóstico, ¿verdad? Es decir, es exactamente, esa postura, cómo se miran, cómo se sientan, cómo... eso Claro, también, pero por ejemplo, estábamos conversando, porque este es un tema que, bueno, Sí. que genera discusión. Por supuesto. Una mamá nos decía recién en el pasillo, la verdad es que a mi hija adolescente de 14 años, yo quiero estar en la consulta. Quiero ingresar con ella, quiero conversar con el médico, con la médica. Sí. Quiero entender yo qué es lo que le va a decir, ¿no? Perfecto. Decía la mamá, más allá de que lo que después me cuente mi hija, que le digo, es decir, como un vínculo también Sí, directo por con los supuesto. padres. Eso se mantiene siempre. Es decir, por más que tengamos una consulta solas, luego siempre la mamá o el papá va a ingresar a la consulta y vamos a tener una devolución. Una devolución. Ajá, ¿verdad? bien. Sí. Pero, ¿qué pasa? Si lo miramos desde el punto de vista legal o jurídico, el adolescente tiene derecho, desde la aprobación del Código de Niñez y Adolescencia en el año 2004, ¿tá? Y luego con todos los decretos y las leyes de protección y de derechos del usuario de los servicios de salud, donde también están contemplados los adolescentes y tienen derecho a la confidencialidad. Y sobre todo es por lo que tú decías, acá se trata de ser un ambiente protector también por todas las situaciones de violencia, Sí. de abuso y demás, que la verdad que más de la enorme mayoría se dan dentro Exacto, de las claro. familias. Ahora, ¿qué pasa con la confidencialidad por otro lado? Porque Bueno. está ese joven o Sí. esa joven que se atiende, ¿no? En privacidad con su médico, pero después está el secreto de la confidencialidad, la familia. A eso tienen todo el derecho, igual que un adulto. Es decir, es el mismo derecho del adulto de que yo, lo que el adolescente me dice, no lo puedo compartir. Y eso está protegido por la ley. Si yo lo digo, estoy faltando al secreto médico. ¿Ah? ¿Cuándo eso cae? Igual que en Aunque un sea un adulto. menor. Sí, no tiene nada que ver. Digamos que ahí tenemos que empezar a hablar de la autonomía progresiva, ¿verdad? Que no va a los 18 ni a los 14, sino que es, bueno, cuando el adolescente tiene la suficiente madurez como para comprender lo que tiene, tomar decisiones y conversar en privado, ¿verdad? Pero sí tiene derecho, porque a veces el adolescente te dice, bueno, pero eso mi mamá se va a enterar. Entonces, si no, hay muchas cosas que el adolescente no va a decir. Ese ámbito de consulta tiene que ser para el adolescente un ámbito de confianza, ¿tá? Donde vaya sabiendo que va a ser respetado, que no va a ser juzgado,
¿ah? Y que no hay otra mamá, porque ya tiene una, pobre, ella no precisa otra, ¿viste? Entonces, ahí es una cuestión de equilibrio. Pero eso lo decide el médico o la Sí, a médica veces tratante sí. sobre si Sí, por ejemplo, si tú- amerita o no la confidencialidad. En realidad, no, la confidencialidad la merita siempre. Es al revés. Qué difícil, ¿no? Porque también Claro, como porque, padre uno... Claro, como madre uno dice, uno quiere saber. Claro, Claro, o si está poniendo en riesgo, claro, no, el médico nunca va a poner en riesgo, va a buscar una persona, va a conversar con ese chico, va a buscar A otra veces, persona si referente. si el adolescente está en riesgo, eso es lo mismo que en un adulto. Claro. Es decir, si tú ves en la consulta a un adulto que te dice que cuando salga se va a matar, Sí. tú no lo dejás irse solo, Sí. por más que tenga 50 años. Vas a llamar a otra persona para que vas a tomar medidas para que eso no suceda. ¿Tá? Entonces en eso, ahí, y al adolescente se le aclara, la confidencialidad llega hasta cuando corres riesgo, tú o terceros. Y es común que los chicos no quieran, más allá de esas situaciones de abuso, en la cotidiana, es común que no quieran compartir con sus padres. Y es común, Es claro, común. porque forma parte de la adolescencia. Es decir, el adolescente, Por definición. por definición, está más cómodo con su grupo de pares que con su familia. Eso no quiere decir que no tenga que estar. Eso es otro problema, es otra cosa. ¿Tá? Pero a veces los papás me dicen, ay, no me cuenta nada, le cuenta todo a la amiga. Por suerte, qué suerte, porque un adolescente que le cuenta todo a la mamá, a mí como que me empieza a sonar una luz, a prendérseme una lucecita amarilla. ¿Viste? Porque está Claro, fallando. pero yo me hago preguntas la autonomía. por ejemplo, ¿no? Si un adolescente inició relaciones, por ejemplo, y no se lo quiere contar a los Sí. padres, estaría entonces contándoselo al médico, Sí. pero digo, también para tomar las medidas que haya que Ujú. tomar, el Sí. ginecólogo, la ginecóloga. Sí, sí. ¿Qué pasa con todo eso, digamos? Lo Nada. que tiene que ver con la atención, con... Sí, va a la ginecóloga, le da los anticonceptivos o no necesita la autorización parental para eso. Ahí está, perfecto. Ay, qué suerte que tengo Porque, varones. porque una de esas decisiones que decíamos, no, pero hasta dónde, claro, porque ahí se Lo se que sí arma hacemos ¿hasta es dónde pueden tomar fomentar decisiones? El diálogo. el diálogo. Claro, ¿Verdad? Es decir, no, mira, a ver, no es yo te voy a dar las pastillas, pero bueno, si no le querés decir a tu mamá, no le digas que no se entere porque no tiene por qué. No es ese Claro, porque eso puede generar digamos, también- la postura. Es, bueno, vamos a tratar, a ver, ¿cómo podemos hacer? ¿Querés que entre tu mamá y hablamos entre las tres? A veces auspiciar de mediador, ¿no? Exacto. Yo O bueno, creo tu mamá no, pero de repente no tenés algún adulto de la familia con el que vos te sientas, la madrina, la tía, la hermana, alguien con quien se sienta cómodo y que pueda también actuar como mediador con la mamá o con el papá. Bien. ¿Ah? Porque también sabes que muchas veces vemos que las mamás saben las cosas y se las ocultan a los papás. Entonces allí tenemos ahí una triangulación, digamos, unas alianzas que no está bueno que haya. Claro. Además la alianza información tiene es que como ser poder. entre- Exacto. Ahora, está exacto. toda la historia clínica en realidad, Bueno, ¿no? ahí tenemos todo un problema que se ha suscitado ahora, que a mí me tiene muy nerviosa. Porque los padres en realidad tenemos acceso a las historias clínicas de nuestros hijos que no menores de edad. deberían tenerla. Ese Claro, es el porque tema. entonces hablamos de todo este asunto de la confidencialidad Exacto. y en Porque paralelo... ahí a ver, mientras la historia clínica estaba escrita en papel, Sí. estaba guardada en un archivo. Exacto. Y salía para la consulta médica, para la nada consulta, más. o si se pedía con alguna causa Justificación, justificada, sí. ¿tá? Ahora, la historia clínica está en la aplicación de la institución prestadora de salud. Claro, que con una clave ingresa cualquiera y Y puede... esa clave generalmente las tienen las madres. Claro. ¿Por qué? Porque es la madre la que saca la hora, la que mira. Claro, pero uno tendría que, o Ah. sea, claro, a uno le cuesta, entiende las situaciones que pueden haber familiares, pero uno piensa que la madre es quien te puede ayudar o quien, No, pero no, es una realidad claro, que no es así No, siempre. porque, digamos, una de las funciones del equipo de atención adolescente es promover autonomía. ¿Ah? Y es ayudar a crecer. Hay todo un tema que es ¿cuándo sale del equipo de atención adolescente? Un paciente que de repente que tuvo alguna patología, que tuvo alguna situación de riesgo, que lo atendemos durante largo tiempo, ¿verdad? Es decir, ¿cuánto emigra, Claro. digamos, ¿verdad? ¿Cuándo De pasan adultos? ¿Cuándo ¿Cuánta? pasan adultos? Y muchas veces, no quiero, te dicen, yo no quiero, me quiero quedar acá. ¿Vos crees, ya para ir cerrando, Laura, una pregunta rápida, Dale. que en la consulta con los adolescentes se da la instancia y la posibilidad también de preguntar por consumos Siempre. problemáticos? Eso
Eso, Y pero de eso verdad se siempre da a en la solas. práctica, es de rigor, O sea, que se a ver, yo pregunte. jamás le pregunto a un adolescente si consume adelante de la madre. Claro. Ni si tiene relaciones. Eso es un disparate. Claro. ¿Viste? El que hace eso es porque no tiene ni idea de... y no se acuerda cuando fue adolescente. Cuando fue adolescente. Claro. Siempre Es les digo lógico, que es yo hago lógico, pero por adolescencia eso porque digo, tengo muy buena aprovechan- memoria. Se aprovechan esas instancias para el tema del consumo problemático. sí. Porque otro día te vamos a invitar para hablar sobre todo el tema del consumo Dale. de En alcohol adolescentes, y demás en y que adolescentes. es un tema distinto del consumo en adultos. Bien distinto. Claro. Bien. ¿Viste? Claro, Bien con las distinto. consecuencias La experimentación, fisiológicas. la forma como lo toman, Totalmente. cómo Es bien acceden, distinto, todo bien diferente. distinto. Muy- Laura, ha sido un placer contar contigo. Igualmente estar acá. Así que estoy a las órdenes. Cuando quieran Muchísimas gracias. Vas a volver. Esto fue la primera parte. Dale, buenísimo. Ya tenemos que divertir porque dijo que éramos divertidas y hasta Ah, ahora eso muy sí. serias nos pusimos. Es nuestra esencia, Soledad. Bueno, continuamos nosotros y a propósito, les quiero decir que tiene sentido que quieras volver a disfrutar de la música, de los sonidos de la naturaleza o las charlas en familia. Por eso tiene sentido que elijas Audical, porque en Audical somos líderes en soluciones auditivas. Agenda una consulta llamando al 18899. Mira, tiene sentido. En Audical está la mejor solución para tu audición. Por eso somos líderes en soluciones auditivas. Audical, tiene sentido que nos elijas. Teléfono 18899. Muchas gracias, Audical. Y se habló mucho de un brote de gastroenterocolitis en los últimos tiempos. Dolor de estómago, vómito, diarrea y demás. Lo explica todo la gastroenterocolitis y sus síntomas la doctora Rey en su consultorio. La gastroenterocolitis es la inflamación del tracto gastrointestinal que generalmente se presenta con síntomas como náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal e incluso puede dar fiebre. En la mayoría de los casos es una enfermedad leve que se resuelve en unos pocos días con hidratación y descanso. Sin embargo, ante algunos signos de alarma se debe buscar atención médica de inmediato. Por ejemplo, la presencia de sangre en las heces, sangre roja o brillante o heces negras alquitranadas pueden indicar estar en presencia de una hemorragia gastrointestinal. Otro motivo de consulta debe ser el dolor abdominal intenso, severo, persistente y especialmente si se localiza en un área específica o si se acompaña de rigidez abdominal que nos duele mucho al tocar la panza, porque esto podría indicar una complicación como la apendicitis o la obstrucción intestinal. Como la gastroenterocolitis puede provocar una pérdida significativa de líquidos y electrolitos, hay que estar muy atentos a signos de deshidratación, como puede ser la sequedad de la boca, sed intensa, mareos, disminución de la producción de orina y un letargo extremo. La fiebre alta puede ser también un motivo de consulta, al igual que la presencia de síntomas neurológicos, como puede ser el cambio en el estado de conciencia, confusión, dificultad para hablar, debilidad en alguna parte del cuerpo. Si los síntomas no mejoran después de unos días o si se presentan los signos de alarma que hablamos, es fundamental buscar la atención médica. Así se podrá determinar si se necesita algún medicamento adicional, como antibióticos, en caso de infecciones bacterianas y proporcionar las recomendaciones adecuadas para tu situación particular. Presenta Pronocal Nestlé Health Science. Perdé peso de forma rápida, segura y avalada por la ciencia. Y como siempre me gusta hacerte preguntas. ¿Buscas un lente que cumpla todas las expectativas y sea de fácil adaptación? Aprovecha que en Óptica Brioso volvió la 1+1. Comprando un multifocal Varilux, te regalan otro multifocal con armazón incluido de líneas seleccionadas. Mira. En Óptica Brioso volvió la 1+1. Comprando un multifocal Varilux, te regalamos otro multifocal con armazón incluido. Óptica Brioso. Cambia la óptica de tu vida. Y momento
de hablar también de salud bucal y lo vamos a hacer de la mano de la doctora Dayana Startari. Muy bienvenida. Ella es odontóloga de Clínica Star y vamos a conversar de lo básico. Pero esto sí que nos importa a todos, que es una buena higiene bucal. Bienvenida, Muchas Dayana. gracias. ¿Cómo estás? Es un placer recibirte. Un placer estar acá nuevamente. Nuevamente. Exactamente. Bueno, qué importante la higiene bucal, porque Sí. uno dice, bueno, sí, pero mirá que a veces te sorprendes de que uno no se cepilla tan bien como cree que se cepilla. No. Vamos a arrancar por el comienzo. ¿A qué edad los niños, los lactantes, no sé, tienen que Bien. comenzar con el cepillado dental? Bueno, te cuento. Apenas nosotros vemos el primer dientito en boca, debemos de cepillarlo. El primer dientito en boca de leche. El primero. Vamos a agarrar un cepillo de cerdas, la cabeza va a ser pequeña, con un mango rígido. Y la pregunta que muchas mamás se hacen es, ¿con pasta o sin pasta? Porque el bebé no puede escupir. Claro. Y la respuesta es, con pasta con flúor. ¿Por qué? Porque el flúor va a aportar, ya es muy importante que en los dientes de leche ya el aporte de los beneficios del flúor, que es un mineral que va a proteger, fortalecer y reparar los dientes. Ahora, siempre eligiendo la pasta que es esa que está adecuada, digamos, de 0 a 2, ¿no? Sí, igual te comento, el flúor en esas pastas es 1100 partes por millón. Los niños, los bebés podrían usar de 1450 partes por millón, pero generalmente no toleran el sabor. Claro. ¿Tá? Lo que importa es la dosificación, porque el bebé obviamente no escupe, entonces lo que hacemos es ensuciar apenas el cepillo, lo que sería medio granos de arroz. Cuando pasan, nosotros vemos las muelitas en los niños aproximadamente a los 2 años, ahí aumentamos la dosis, que va a ser un granito de arroz. Y a partir de los 6 años pasamos a la dosis de una arveja, del tamaño de una arveja. Eso sería la dosificación. Bien. A partir de los 6 años siguen teniendo que utilizar pastas típicas infantiles o No. ya deben pasar casi que a la de adultos. No, se pasa a la de adultos. Sí, sí. Bien, atención, porque digo, Sí. cuesta. Sí, sobre todo por el sabor. Como mamá, la transición Exactamente. Sí. cuesta, pero lo ideal sería que entonces hasta los 6 una pasta con gustos de estas más Exacto, infantiles y sí. luego Pero de los 6 importante que tenga flúor, eso sí. flúor siempre. Exacto, sí. Muy bien. Bueno, vamos a hablar ahora, presten atención porque se van a sorprender, de cómo tiene que ser la correcta higiene. Perfecto. ¿Verdad? Que es un tipo de cepillado especial que no es así como uno No. acostumbra a creer, sino que tiene un movimiento que, a ver si lo Exacto. puedes explicar con esto que nos trajiste, que es maravilloso, Bien. más gráfico imposible. Bien. Qué buenos dientes, ¿eh? Eso sí que son buenos dientes. Vamos a hacer una secuencia. Primero vamos a comenzar por el maxilar superior, por un tema de gravedad. El cepillo, Dime. ¿blando, medio o duro? Bueno, en realidad debería ser un cepillo medio, pero de acuerdo a ciertas... vendría a ser como patologías que tiene el paciente en realidad, pero aconsejamos un cepillo medio. Medio. A veces puede ser suave, por ejemplo, con pacientes que tienen ortodoncia, para que sea mejor el cepillado Perfecto. contra los dientes. Muy bien. Vamos a comenzar en la parte, en el último molar de un lado. ¿ah? Arrancamos por los molares. Arrancamos por los molares, sí, arrancamos por los molares. La disposición del cepillo debería ser a 45 grados. ¿tá? Vamos a partir desde la encía, es muy importante partir de la encía. Si es posible hacer un movimiento vibratorio para asegurarse que las cerdas penetren entre la encía y el diente y después movimientos de barrido hacia abajo. ¿ah? Debemos hacer toda la secuencia siguiendo todo el maxilar. Y siempre partiendo de la encía Sí, con siempre. una cierta vibración. Exacto, porque por ejemplo si hay alguna inflamación, nos vamos a asegurar que esa inflamación masajeando la encía vaya a desaparecer. Ajá, bien. Y es importante, luego de que hacemos todas las caras externas, tenemos que pasar a la cara interna de los dientes. En la parte inferior sería hacia arriba, ¿no? Sí, pero pasamos después. Bien. Lo ideal sería hacerlo como por orden. Perfecto. Primero la cara externa, luego pasamos a las caras internas, que también lo vamos a hacer en forma de barrido hacia abajo. También Sí. la cara interna. O sea, Sí. eso de los 5 segunditos me lavo los dientes. Deberían ser 2 a 3 minutos. De 2 a 3 minutos nos debería llevar, ¿eh? Y en el sector anterior es muy importante que de acuerdo a la arcada que presenta el paciente, a veces presentan arcadas más triangulares o más redondas, lo vamos a colocar en forma así, horizontal, o si no, parado también. Yo digo muchas veces que, bueno, que la forma bien es cuando se salpica el espejo. Bien, pero esto del lado de adentro, Sí, interno, muy no es importante. tan obvio para No. muchos de nosotros, ¿no? Y después pasamos a las caras masticantes, que debemos hacer movimientos de vaivén hacia adelante y hacia abajo. Después de que hicimos el maxilar superior, ahí recién pasamos al maxilar inferior. Bien. La misma técnica.
Y es muy importante cepillar la lengua también, porque la lengua tiene residuos. Todos los días. Sí, todos los días después del cepillado, o sea, del cepillado de dientes, estaría bien cepillar la Con lengua. pasta y con el mismo cepillo, no Sí. tiene que ser un cepillo especial. No, está bien, con el mismo cepillo está bien. Bien. Una cosa importante que me gusta, que quiero Sí. destacar, un consejo, es que el cepillo y la pasta no se mojan. Se debe cepillar en seco, porque si Como no... eso es famoso de No. que lo primero que hacemos es mojar el cepillo con la pasta. No, porque eso hace que la pasta se genere más espuma y la pasta se diluya y pierda la eficacia. Entonces el flúor que tiene que quedarse contra los dientes se va a perder. Bien, rápido, porque ahora me quedé con un montón de preguntas, ¿no? Derribando mitos, podríamos decir. ¿Y el hilo dental? El hilo dental es un complemento indispensable del cepillo. ¿Todas las noches? Sí, lo ideal sería... Es muy difícil agarrar el hábito, pero bueno, por lo menos en la noche habría que usarlo porque el cepillo va a cepillar las caras libres de los dientes, pero entre los dientes no va a llegar el Bien, cepillo. así que el uso del hilo dental es importante, Sí, es muy es un importante. complemento perfecto. ¿Y los enjuagues bucales? Sí, no, ¿a qué edad? ¿Para todos? Bueno, los enjuagues bucales tenemos diferentes enjuagues bucales. Tenemos Sí. unos que son, vendrían a ser cosméticos, que lo que hacen es generarnos un aliento fresco temporal, y después tenemos unos que son terapéuticos, que tienen ciertos ingredientes activos que se usan en determinadas afecciones, por ejemplo, en gingivitis, antecaries y esas cosas. Lo importante es introducirlo, hacerlo por lo menos un minuto, no hacer mucha fuerza, Bien. escupirlo, hacerlo por la noche estaría ¿Y bien. después se puede enjuagar con agua? No, Por eso. Lo ideal, el enjuague no. bucal y después, No. no, aunque Porque tenga esa sensación... porque tiene flúor también Por el eso. enjuague bucal. Bien. Entonces es conveniente que quede sobre la superficie de los dientes. Doctora, excelente, pero sobre todo un enjuague bucal no sustituye, por supuesto, que un cepillo No. de dientes. Y el enjuague bucal Nunca. sin alcohol. Y enjuague bucal, acuérdense, sin alcohol. ¡Wow! ¿Cuántos consejos, cuánto aprendimos en tan poco tiempo? Muchas gracias, doctora. No, a Como siempre, un ustedes. verdadero placer. Y nosotros continuamos en Saber Vivir Mejor. Y les quiero contar que con Farmacia San Roque, como siempre te digo, vivís bien, vivís como más te gusta, porque con su programa de puntos accedes a descuentos exclusivos y además sumás puntos que podés usar como forma de pago. Acordate que cada punto vale $1. Adherite en tarjetasanroque.com.uy y comenzá a disfrutar de los beneficios. Farmacia San Roque, viví bien. En Farmacia San Roque encontrás todas las maneras de vivir bien. sanroque.com.uy. Y ahora vamos a hacer una brevísima pausa y cuando regresemos recibimos a la actriz, comunicadora, periodista Adriana da Silva y además Masterchef, una mujer completa. Conversamos con ella inmediatamente después de esta brevísima pausa aquí en Saber Vivir Mejor. Y continuamos en Saber Vivir Mejor. En instantes nada más conversamos con la talentosa actriz, comunicadora, Masterchef, Adriana da Silva, en instantes nada más. Pero momento dulce del programa, quiero comentarte que si tenés ganas de tomar un helado, no tenés excusas, porque en Heladería Los Trovadores puedes encontrar helados para todos los gustos, todo el año, sin azúcares agregados, aptos para diabéticos, para celíacos, deslactosados, y es la primera heladería que cuenta con el sello de ADU para tu tranquilidad. Además, tienen tortas heladas, omelette surprise, almendrado, los nuevos bombones helados con forma de corazón para hacer un regalo, por ejemplo, con todo tu amor. Ahora también puedes hacer tu pedido por WhatsApp al 098-388-553 y tenés además un 15% de descuento y sumás puntos para canjear, obviamente, por más helado. Así que ya me voy al living y con la doctora Rey recibimos con un fuerte aplauso ¿cómo a está? Adriana da Silva. Muchas gracias. Bueno, mujer multifacética, completa, porque además ahora cocina en Masterchef, lo que le faltaba. Ay, Dios. Cuando Impresionante. decías la lista, ¿no? Actriz, periodista, comunicadora. Madre. Madre. ¿Cuál es? Radio, además. Qué bueno Radio. que está el programa que hacen con Leo en la tarde. Estamos muy contentos, Está la verdad. Sí. muy bueno. Vos sabés que yo lo escucho pila porque realmente tienen siempre entrevistas interesantes. Sí, hacer un programa de 3 horas diario es todo un desafío, ¿no? Para la producción y también para nosotros. Pero el formato revista tiene eso de interesante, que de pronto pasás de un escritor a un político, a un médico, en fin, los temas son variados y a nosotros como que eso nos encanta.
Y estás en Radio Uruguay, el horario... Es de 14 a 17 horas. Todos los días, Todos porque los a días. veces también está eso de asumir el compromiso del diario, Sí. pero la verdad es que está yo buenísimo. Nunca tuve chance de hacer, creo que programas grabados una vez, cuando hacía de palos y astillas, pero Divino, siempre un programa estuve, para sí. padres y madres. Exacto, Muy para la informativo. maternidad y la infancia. Fue la única vez que grabé. Después siempre salí en vivo. O sea, estuve 16 años, 15 años al aire todos los días en vivo. Qué impresionante. Ahora en la radio en vivo es como mi sello. Bueno, ya ahora nos vamos a ir a distintos mojones de tu carrera, de tu vida, pero momento de hablar de la actualidad pura, que es esta obra que vas a presentar con un elenco imponente, bajo terapia, y nos ponemos todos a terapia ya mismo. Ya mismo con Adriana Alcira, de psicóloga que ha tenido gente, ¿eh? Me acuerdo, en Buen Día de Mañana con un ¿Te diván. acordás? Yo fui una de sus pacientes en acordás? aquel Qué momento. gracioso. Pobre Adriana. No, Pobre Adriana. De la licencia que nos permitíamos cuando teníamos 27 años. ¿Viste? Hoy capaz que no lo hago. Hoy capaz que no lo hago. Sabes que Bajo Terapia es una obra que se viene haciendo en muchas partes del mundo. El texto es muy, muy inteligente. Como toda obra tiene como el conflicto, el desarrollo y el final. Y en el conflicto y en el desarrollo está como, digamos, la parte más histriónica o más divertida. ¿Cómo es tu personaje? Mi personaje es una abogada. Yo soy la abogada del grupo, un poco más circunspecta. Intenta ser un poco divertida, pero no. Y de alguna manera, al final... ella lo intenta. Al final, un poco se devela que es bastante poderosa como el resto de los personajes. No les puedo contar exactamente el final, porque es ese tipo de obra en el que vos ves algo y al final te doy vuelta. Claro, todo ¿Viste? se da Bien. vuelta. Todo se Pero da qué vuelta. elenco, ¿eh? Mirá Todo lo que vos creías. Todos conocidos, todos famosos. Sí. ¿Sabés que Se divierten como locos. ¿Sabés que este elenco se formó en el 2019 muy a propósito de esta obra? Desde ese momento hasta ahora, en nuestro grupo de WhatsApp, cada 2 meses, por darte un tiempo, estábamos. Diego, ¿y cuándo volvemos? Y Diego, ¿y cuándo volvemos? Porque adoramos trabajar juntos. Diego Sorondo. Sí, es un elenco descontracturado, es un elenco que 2, 3 cositas dulces al principio y ya a trabajar, y a trabajar, y a trabajar. Nos llevamos bárbaro, que eso a veces en los equipos es muy Es importante. un equipo grande, además. Es un equipo grande. Sí. Nos llevamos muy bien y el tema, en un punto, y lamentablemente, tiene mucha vigencia. Claro. Como tiene mucha vigencia, acercando ya al 2022, dije, escúchame, mirá lo que está pasando, mirá lo que hicimos hace 5 años. Y si volvemos, y si te pones las pilas. Lo que pasa es que Diego andaba... ¿Dónde se van a presentar en Montevideo? En Montevideo, en Sala Teatro Movie Center. Perfecto. Pero así que Diego estaremos Sorondo, atentos. con su Lucasú y sus millones de espectáculos, Y lo lleva a todo el país. a todo el país, hasta que lo Totalmente. conseguimos para Bueno, ¿y qué te gusta para más volver. hacer? Vos que sos tan multifacética. ¿Te gusta más el público presente así en el escenario, en el teatro, la televisión en vivo, la radio, con la magia que tiene la radio? Viste que es difícil. ¿Qué disfrutás a esta altura de tu vida más? Yo disfruto mucho así de la charla, de la entrevista, me gusta mucho. Me siento como relajada, me siento cómoda, me siento así, mi zona de confort. El teatro me encanta, me fascina, es ¿Y el teatro te gusta arriba y te ha gustado también el y abajo, de abajo también, y abajo. ¿no? Sí. Pero cuando yo siempre digo que cuando subo al escenario soy todo lo que no soy en la vida. Claro, es el juego, es lo lúdico. Todo lo que no soy en la vida. Soy glamorosa, soy alta, soy reina. Soy reina, soy multimillonaria, me pasan cosas. Soy malísima. Es para vos. mí. Yo tendría que hacer teatro. Sí, es lo que me está faltando. Es lo que te está faltando, te juro. Viste que vos que me conocés y me conocés entre pasillos, soy muy simple, soy muy cotidiana, soy poco glamorosa, soy lo que no soy en el escenario. Entonces, claro, cuando me dan un personaje y me visten y me aprontan y sale aquella mujer que es una mujercita pero que tiene que ser un mujerón, a mí me encanta. Qué lindo. Me Pero encanta. qué más lindo que salirse de la vida de uno, ¿no? Sí. Para hacer la vida de otros y Pero olvidarse qué de uno sí. por un rato. Sí, 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 Eso es sí. la maravillosa Sí, sí, de sí, la sí, sí. ficción, sin duda. Bueno, y en ¿Extrañas? Masterchef, a ver, No, que perdón. extrañas la televisión. Bueno, estás en Masterchef, pero el programa diario... Bueno, ¿sabés lo que extraño? Es la adrenalina que te genera todo esto. Ajá. El hecho de que hay compañeros que están trabajando contigo, el trabajo de la imagen. La responsabilidad es la misma en la radio que en la televisión, ¿verdad? Sí. Digamos que cuando abordás un tema desde tu punto de vista, desde tu perspectiva, lo abordás con toda la responsabilidad que el La tema misma, amerita. exacto, claro. Pero de pronto en la televisión, como estás tan sobreexpuesta,
estás como más en tensión, ¿no? En la ¿Sabes lo que radio... a veces te he escuchado incluso en radio, porque te digo que te sigo porque me encanta lo que hacen con Leo en la radio, es que igual en la radio uno se abre más personalmente, ¿no? Sí. Como que cuenta más su vida, su experiencia, lo que le pasa. Yo te Es verdad. te he escuchado contar cosas tuyas más Sí, íntimas. es verdad. Y eso creo que es lo que te da especial Bueno. también en la radio. Viste que hay mucha gente que tiene miedo a la autorreferencia, ¿no? Yo no te digo que soy una defensora acérrima de la autorreferencia, pero cuando vos contás algo que te pasa a vos y que tenés una buena base para poder explicarlo y no estás hablando de otro, no estás hablando Más sobre creíble también, sobre ¿no? supuestos. Claro. No es que yo haga autorreferencia todo el tiempo, pero a veces amerita. Y además me pasa y me doy cuenta que cuanto más grande me voy poniendo, más me relajo con algunos temas. Exacto. Porque me doy cuenta que las cosas que me pasan a mí le pasan a un montón de gente, que ya nada es tan, viste, tan tabú, tan el cuco de no contarlo, porque seguramente le pasa a todo el Y mundo. porque te sentís Sí. segura de ti Sí, misma qué y sé podés yo. ponerte en ese lugar de vulnerabilidad que quizás a Claro. veces cuando uno es más joven, Sí, Lo cuida más. claro, está más pendiente del que dirán y no tanto de la experiencia vivida. exactamente. Y siempre hay cosas que uno se guarda, obviamente siempre hay partes de la vida personal que uno se guarda, pero siento que relajé en ese sentido y hasta me divierto con algunas anécdotas. ¿No? Bueno, vos decís yo no cocino y te animaste, cosa que yo y la doctora nos han querido tentar y no lo han logrado, No. que es participar de MasterChef. Pero realmente nuestro profundo miedo al ridículo nos lleva a tener dignidad. Pero en tu caso, Por a ver, ahora, Adri, por ¿qué tan ahora. mala por te ahora, digo? por ahora, por ahora. por ahora. Mirá, Eras y qué está pasando en MasterChef. te voy a explicar. Hasta hace 3 años yo fui muy mimada en la cocina. Yo vengo de una familia que me mimó mucho para que yo pudiera andar en todos los escenarios de mi vida. ¿tá? Tuve una madre que era ama de casa, entonces ella le encantaba cocinar. Mi padre cocinaba muy bien, trabajaba en el campo y es un gran cocinero. Digo porque tiene 90 años ahora y está veterano, pero siempre le gustó la cocina. Y mi madrina, que cuando mi mamá faltó, ocupó ese lugar y hasta hace 3 años Vivía contigo. sí, vivía conmigo y le encantaba cocinar. Pero le encantaba desde la rutina de hacer las compras, de hablar con el verdulero, de elegir, Qué ¿entendés? maravilla. Sí. Cuando se fue, quedé en blanco. Pero quedé con una responsabilidad familiar grande. De dar hijas viven alimento. contigo. Obvio. Claro. Y además en plena pandemia. Entonces, mirá lo que me pasó. Un día llegué y serví, creo que por enésima vez, pollo. y mis hijas otra vez me dijeron. Y claro, les iban a crecer alas a las chicas. En algún momento dije, bueno, ya está. Entonces empecé con la rutina de abrir libros de cocina. Pero con mi tiempo, ¿no? Con ese tiempo de servirme la copita de algo. Viste que en la pandemia no pasaba nada. Claro. No había pasaba tiempo nada. para. Pero muchos fuimos a abrir los libros de cocina o a buscar las recetas en las redes. Claro, y yo me sentí un poco inepta hasta que una de mis hijas me dijo, vamos, mamá, si te gusta tanto la carrot cake, abrí ese libro y hacela. Y dicho y hecho, vamos, si te gusta, viste, no sé, un pollo a la oriental con juguito de naranja, vamos, mamá, ¿no lo vas a poder hacer? Bien. Y empecé a abrirlo. Pero ¿cuál es la diferencia cuando me invitaron a MasterChef? Le dije, chicas, yo esto lo hago y me A siento. mi tiempo. Y me siento y espero. Claro. Y ahí no te puedes sentar, tenés que correr. Segundo, tenés que correr. Bueno, es un desafío. Es un desafío que lo acepté. Me parece muy divertido. Soy de las estresadas, porque viste que hay algunos que bailan. No. Yo dije, sí, bailan. Están con ¿En qué momento les da el tiempo? Claro, y tienen la cámara acá y hablan con la cámara. Además de bailar, hablan. Y te además baten ponen el huevo, y claro. cortan así. Yo hago así, te juro que me amputo un dedo. No, ¿entendés? Bueno, ¿querías adrenalina? Tenés toda la adrenalina. Toda la ahí. adrenalina. No te falta nada, tío, que entre el teatro, la rutina de la radio, No, nada. MasterChef. Te No, digo que no. está completo el año. No. No me pidas que Un escriba un momento libro. para que se relaje, por favor, a ver, Sí, Alejandra, ¿qué tenemos? tenés Mirá, para regalitos ella? para ti. Ay, qué amables. Eso es de Trovadores, helados espectaculares y Óptica Brioso. te va a Para que regalar te unos tires un poco en lentes. una reposera a descansar, mujer de tanta cosa. Te lo pido por el amor de Dios. necesito una licencia, necesito descansar. Bueno, muchísimas gracias por los regalos. La verdad Bueno, Adri. que los voy a disfrutar y mucho. Muchas gracias Una por pena que se nos acompañarnos. haya pasado tan rápido el tiempo. Así que te ven en el teatro en junio. A partir en del Movie. 10 de junio estamos en Movie Center. Después haremos una girita por el interior. Estoy en la radio y tengo algunas otras cositas, pero Paso a paso. son proyectos.
No sé, lindo. hay cosas que hay que esperar. Proyectos hay que tener siempre. Siempre. sin duda. Nosotros vamos a estar como proyecto, doctora, ir a verla al teatro. ¿Qué le parece? Por favor, encanta, buen vamos. programa. Ya son mis encanta. invitadas, ya Vamos, son mis invitadas. Seguro. ¿Nos despedimos? Nos vamos a ver el próximo sábado, Soledad. ¿Por dónde? Aquí en el 10. No, te toca. Remate, remate. El canal uruguayo. Ah, sí me gusta. Hasta el fin de semana que viene. Que no olvides.